esto que vamos a ver, que es sobre las unidades, o sea, la norma 1, las unidades de medida, lo va a ocupar en física, lo van a ocupar en química técnica, lo van a ocupar en termodinámica. Cuando vean termodinámica, ahí se ocupa mucho las unidades, ¿no? Mecánica de fluidos, sólidos, ¿no? O sea, esto que estamos ahora viendo en esta discusión, pues es una semillita que si no la logran dominar, les va a dar problemas en los problemas. O sea, ustedes mismos tienen que superar, pues si hay alguna deficiencia en aritmética, pues hoy es cuando tienen que en la vacación pues alcanzar ese nivel. Les sugiero que comiencen a hacer ustedes manualmente pues ejercicios de raíz cuadrada de números, manualmente, raíz cúbica de números. Eso les va a dar esa habilidad pues de, de recordar sus conocimientos de aritmética. Y ahora ya cuando necesitemos pues en un examen, por decir algo que necesitamos pues tiempo, pues su calculadora, ¿va? Pero repito, para limpiar, para aceitar nuestro cerebro, pues hagamos ejercicios manualmente, repasen las multiplicaciones, repasen, hagan sumas manualmente. Eso ayuda, eso ayuda. Y si lo hacemos, pues minimizamos pues un poco el Alzheimer, como dicen. Pues, ¿no? Bien, entonces vámonos a lo que son las conversiones, otros le llaman equivalencia. Bueno, pero esto tengo que, permítanme, siempre acuérdenme de grabar, ¿verdad? Para que en un momento que la dirección de la escuela me pregunte si he dado clases o discusiones, pues ahí están los comprobantes. Bueno, entonces todo comienza con el sistema internacional, ¿verdad? Este sí significa sistema internacional. Entonces las unidades, pues, antiguas, pues, sí, hasta daban risa, ¿va? La cuarta, un codo, ¿va? Paso, ¿va? Todo lo que era fácil, ¿va? Y que alguien, pues, que por lo menos los reyes definían, pues, ¿va? Las unidades de medida. Pero no, vaya, en nuestra era, pues, se hizo por convenio, ¿va? Y es así como se optó el sistema internacional de medidas. Pero algunos países, pues, han aceptado, pero como no es obligación, pues, recuerden que las normas son ¿qué? ¿Cómo son las normas? Son recomendaciones. Entonces hay algunos países pues que ocupan unidades pues y nosotros como dependientes de tecnología pues tenemos que dominarlas. Entonces en la longitud la unidad de medida es el metro, aquí lo tenemos. En el área la unidad de medida metro cuadrado. Y en los volúmenes la unidad de medida pues metro cúbico. Luego, para nuestro propósito, que es la fabricación, pues el metro, como vimos en los formatos, es muy grande, ¿va? Entonces tenemos que adaptarlo pues a que sea fácil de, de, de maniobrar, ¿va? Perdón. Entonces tenemos múltiplos y submúltiplos, por eso es que algunos colegas trabajan con kilómetros, ¿va? Otros trabajan con metros,
otros con centímetros y nosotros vamos a trabajar con milímetros. Esa es la norma número 1 que habíamos mencionado. Las unidades en el dibujo técnico están en milímetros, ¿verdad? En milímetros. Pero también, aquí le voy a agregar que se me escapó, pero también un milímetro es igual a 1000 micras de milímetro. 1000 micras de milímetro. Entonces, con eso se tienen que ustedes acostumbrar, ¿va? A trabajar ya cuando hagamos en el taller, pues ocupemos las máquinas de herramientas, pues, los instrumentos de medida vienen, entre más preciso sea, más caro es el instrumento. Entonces existen instrumentos que se conocen como pie de rey, traen décimas de milímetro, centésimas de milímetro, que ya pues incluso eso le llaman comparador de reloj, ¿no? Las centésimas de milímetro, y el micrómetro que nos da milésimas de milímetro. Entonces vamos a trabajar con tres decimales. Tres decimales. Ahí está. Entonces, en un taller, usted puede ver pues los instrumentos de medida, ¿no? Y ahí puede detectar, ¿no?, la precisión de los trabajos de ese taller, ¿no? Si ocupa un metro, ya puede ir viendo pues va qué tipo de trabajo hay que darle a esa persona. Balcones, ¿va? Estructuras, ¿va? Vamos. Ahora si necesita que le rectifiquen pues por lo menos, ¿verdad?, los tambores de freno, pues ya se necesita pues va otro tipo de instrumento, ¿verdad? Por lo menos el torno tiene un medidor, va, y debe estar dividido al menos en centésimas de milímetro. Todo eso pues lo van a ver en tecnología, por lo menos yo lo voy mencionando para que vean pues que esta parte que estamos viendo en esta discusión es bien importante, y si yo no la domino, pues desde ahí pues soy candidato a una licenciatura en otra facultad, ¿verdad? Bien. Luego existe otra unidad de medida que se ocupa mucho, ¿no?, y es la pulgada. Pulgada, inch o uno y estos dos elementos significan pulgada. Entonces la pulgada se ocupa mucho en los países como son Inglaterra, Estados Unidos, incluso Canadá, ocupan bastante la pulgada. Y como somos dependientes de tecnología, pues tenemos que dominarla, no sabemos de dónde vienen las máquinas, ¿va?, y traen pues su patrón de medida. Y aquí viene ya lo que a algunos les molesta, los números fraccionarios. Entonces una pulgada equivale a 2 medios de pulgada, o sea, han oído hablar, la varilla de media pulgada, tráeme una varilla de media pulgada, entonces es esto. También lo puedo descomponer en cuartos de pulgada, varillas de un cuarto de pulgada. También lo puedo descomponer en octavos de pulgada. Electrodo, tráeme el electrodo de un octavo. Diámetro de un octavo de pulgada. También podemos descomponerlo en 16avos de pulgada. Esto todavía se puede ver en la regla graduada hasta aquí. Incluso hay algunas que traen hasta 30, han dividido en 32 partes la pulgada. Un 32, eso. Tráeme la broca de 732.
Ya esto de los 64 ya no lo podemos apreciar en las reglas, ¿no? Las reglas grabadas. Tiene que ser un instrumento de alta precisión como son los pies de rey. Entonces, los instrumentos que podemos adquirir, sería bueno que adquieran. He visto ahora instrumentos no para nuestro propósito de taller, sino que para medir en la casa, pues algunas piececitas y necesitamos saber. Hay instrumentos que he visto que están vendiendo en las ferreterías de, de material plástico, baquelita. Claro, no es para un taller, repito, es para tener pues para casa y ustedes pueden adquirirlos, valen como $8 adquirirlos para que vean las escalas, ¿no? Las escalas que trae, pues en la parte superior vienen pulgadas y en la parte inferior algunos vienen en centímetros y lo más interesante son los que vienen en milímetros, ¿no? Milímetros. Entonces, el pie de rey, pues, no sé si lo vieron en la materia de métodos experimentales, ¿no? Ahí pues tienen que haber visto esto también. Ahora yo repito, alumnos que han dejado el parcial 1 por este problema. Por eso es que me estoy esforzando para repasar un ratito, para que usted vea que es necesario. Disculpe, ingeniero, Diga, una pregunta con respecto al pie de rey. Tengo entendido que es de diferentes escalas. ¿Cómo nos recomendaría aprender un poco más a dominar? claro, los que venden de acero inoxidable ya para taller, ¿no? Yo soy de los que digo de que todo estudiante de ingeniería mecánica o industrial, ¿no?, debe tener sus instrumentos a pie de rey, al menos, o el metro, ¿va? Eso, para nosotros es como el doctor, ¿va? Carga aquí para estar moviendo los pulmones, el corazón y todo eso, pues, ¿no? Pues así para nosotros el pie de rey, ¿no? Entonces, en la parte inferior, el pie de rey trae en la escala que se mueve, ¿va?, en el cursor, trae ahí una fracción, 1/10, significa que cada rayita que tiene es un décimo, y 1/100 significa que cada rayita equivale a un centésimo. Entonces, es más preciso el 1/100. Vale, les dejo esa inquietud, ¿verdad? Sigamos, ¿verdad? Entonces, ya para precisión, para ajustar pieza de alta precisión en pulgadas, tenemos que medirlo en 128 avos. O sea, esa pulgada que ustedes ven en la regla, pues se divide 128 veces. Cada rayita equivale a un 128 avos. Y el factor es 25.4 milímetros. Entonces una pulgada equivale a 25.4 milímetros. Entonces esto puede hacer que en algún momento yo les dé una tarea, un dibujo y esté en pulgadas. Usted lo puede hacer si no les exijo alguna unidad, lo puede hacer así como se lo he dado en pulgadas o lo hace en milímetros. Pero la idea sería que lo hicieran en milímetros. Bien, porque en veces tomo ejercicios de libros del siglo pasado, ¿va?, y están en pulgadas, ¿verdad? Entonces, también la pulgada yo la puedo representar como un número decimal, ¿ya? Aquí tenemos que una pulgada también la puedo dividir en 1000 micras de pulgada. Y también el milímetro lo puedo dividir en 1000, pero micras de milímetro. Entonces, aquí es donde podemos equivocarnos. Veamos un ejemplo, ¿no? Media pulgada, o sea, la mitad de una pulgada equivale a 500 micras de pulgada, micras de pulgada. Un cuarto sería la mitad de un medio, 250 micras de pulgada. Entonces tenemos que dominar esto. Decimales, fracciones. Y en los milímetros, enteros, decimales y
hasta ahí, ¿verdad? Es más fácil los milímetros. Entonces les puse este ejemplo en la mañana. ¿A cuánto equivale 5 pulgadas 332? 732, perdón. 5 pulgadas 732. Entonces, como vemos, tenemos un número mixto. Aquí es donde viene pues la aritmética, la parte matemática. Entonces, puedo separar, ¿no?, aparte la parte entera y encuentro cuánto equivale la parte entera. Y me sale que 5 por 25.4 son 127 milímetros, la parte entera. Más la parte fraccionaria, que es 732. Multiplico el numerador por 25.4 y luego lo divido entre 32. ¿Estamos? La otra manera es, multiplico la parte entera por el numerador, me da 35 y eso lo multiplico por 25.4 y lo divido entre 32. Bien, entonces ahí sugiero de que usted pues busque una tablita y haga estas conversiones, por lo menos unas 10 para usted, porque si no trabaja, solo es de mirar, no, tiene que hacer las cosas para que cuando salga una sorpresa, ya sea en el parcial o en la vida cotidiana, pues usted pueda resolverlo. Aquí tengo otro ejercicio, a cuánto equivale 3/4 de pulgada a milímetro. 3/4 de pulgada a milímetro. Aquí me faltó ponerle esto de aquí. Tengo que borrar esto. Ah. No le puse la unidad. Acuérdense que si no le pongo unidad, es, es matemática lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a borrarlo de otra manera. No me agarra el comando. Sí. Está, ahora sí. Ponemos por aquí. ¿Ya? 3/4 de pulgada. Ahí está, miren. Ya estoy agarrando práctica con esto, ¿no? Sí es, la práctica hace la diferencia. ¿A cuánto equivale en milímetros? Entonces, esto es bien importante en los talleres, ¿no? Porque tráeme la barra de 3/4 o la llave de 3/4. ¿No? Fíjense que no está, pero ¿cuál es el equivalente en milímetros? O la cangreja. Cuando tenemos problemas de herramientas, entonces para eso está la solución de la cangreja. Porque si yo voy a ocupar 3/4 de pulgada equivale a 19.05 milímetros. Entonces yo voy a ocupar la de 19 milímetros, pues esas 50 micras, ¿no?, que yo estoy forzando a meter la llave de 19 en una medida de 19.05 va a arruinar, pues si eso, la cabeza de un perno, lo vamos a arruinar, ¿no? Entonces, la idea es evitar pues el daño, ¿no?, a las partes de las máquinas. Por eso están la cangreja, ¿no?, que es una llave pues ajustable, así se llama, ¿no?, una llave ajustable. Todo esto se puede presentar, los problemas se presentan definitivamente en el quehacer diario de un taller, ¿no? Entonces aquí está, miren, 3/4, si usted divide 3 entre 4, equivale a 750 micras de pulgada. La multiplico por 25.4 y me da 19.05.
La otra manera, ¿cómo sería? Multiplicar 3 por 25.4 y lo dividimos entre 4. Bien, esto es lo que nos toca pues como grueso en nuestro ambiente a manejar. Tenemos también otras unidades como son los pies. Ahí. Entonces, 3 pies, ¿cuánto equivale 3 pies en metros? ¿Cuánto equivale 3 pies en milímetros, en centímetros? ¿Verdad? Entonces tenemos que ocupar, ¿verdad?, las tablas. Entonces aquí tenemos un pie equivale a 30.48 centímetros, a 0.3048 metros, en pulgadas a 12 pulgadas, mire aquí está. Entonces, un pie equivale a 12 pulgadas. La yarda está, yarda la ocupa mucho en Estados Unidos, cuando en el juego de fútbol americano, tantas yardas, dice. Entonces la yarda tiene 36 pulgadas. Tiene 91.44 centímetros. Aquí está el famoso 25.4 que yo les decía, pero aquí dice 2.54. Se han visto casos, ¿verdad?, de que alumnos han dejado materias importantes de su carrera por este problema, por un factor, y a la hora de la revisión le dicen al instructor o al profesor, solo por el punto, ¿no? Para eso es el punto, pero uno se imagina que un error de esos en un taller, en una fabricación, pues no debe de darse. Luego tenemos la superficie. El metro cuadrado, sistema internacional, aquí está, miren. Metro cuadrado SI. Entonces, un metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Y si le agregamos 4 ceros más, sería 10 a la sexta milímetros. Bien, entonces nosotros vamos a ocupar el metro cuadrado para la superficie de los formatos. ¿Vale? El equivalente, un formato A0 equivale a un metro cuadrado de superficie. Un formato A1 equivale a medio metro cuadrado. Un formato A2, un cuarto de metro cuadrado. Un formato A3, un octavo de metro cuadrado. Un formato A4, un 16avo de metro cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento, vamos a comparar la superficie que genera un dibujo, ¿verdad? Entonces, pero es más fácil comparar un lado, ¿verdad?, del rectángulo, ¿verdad? Un lado, vamos a tener un lado mayor, un lado menor, ¿verdad?, porque no son iguales, no es cuadrado, sino que es un rectángulo. Entonces, eso vamos a comparar, ¿verdad? Es más fácil linealmente, pero la idea de un metro cuadrado, un medio metro cuadrado, ya me va dando pues una idea de, de, del espacio que me proporcionan los formatos para resolver problemas de dibujo, de dibujo. Luego tenemos el volumen, ¿no? Un metro cúbico, aquí está, metro cúbico, sistema internacional. Entonces, estas tablitas pues, son bien importantes. Entonces, para consultarlas y luego trabajar siempre que vamos a resolver un problema, resolvámoslo en un papel primero, paso a paso,
tenemos algunos, aquella precisión de que lo hacemos en la mente, y no nos damos cuenta si nos equivocamos y le tenemos una gran fe a la calculadora. ¿Ah? ¿Han visto casos de, lo digo porque cuando trabajaba en la materia de ingeniería económica, pues unos alumnos, todo en la calculadora y solo la respuesta, ¿vale? A la hora de, tal vez estaba bueno el ejercicio, pero solo puso la respuesta y no hay procedimiento, pues la duda queda, ¿vale? Lo copió. Entonces, a la hora de poner las notas, pues esperábamos que el alumno llegara a explicarnos cómo hizo el ejercicio. Le calificaba, pero no le ponía notas, ¿verdad? Pues así va a ser aquí, ¿verdad? Si tengo un problema de escala, pues tengo que ver el procedimiento. Por eso les voy a enseñar cómo se resuelven los problemas. Estamos. Ya pues vimos en clase un ejercicio. Pues vamos a hacer unos 4 a 6 ejercicios en la discusión de la próxima semana que vengamos. O sea, cuando ya resolvamos la discusión 1, es sobre eso, sobre escalas y formatos. Bien, veamos otra. Veamos esta que tiene. Ajá. Tiene distancia, área, volumen y masa. Esta todavía tiene algo más. Masa. Se metimos, tiene masa. Entonces todo esto, estamos viendo, repito, lo van a ocupar en física, en química, en termodinámica, en sólidos, ¿verdad? Mecánica de fluidos, todo esto lo van a ocupar ahí. Entonces, busquemos unas tablas pues que sean completas. Entonces aquí está área L por L. Luego tenemos otras medidas como son los ángulos. Los ángulos y la unidad de medida de los ángulos en el sistema sexagesimal son los grados. Grados. Entonces, para poderlos comprender, ocupamos una figura geométrica que es el círculo. La dividimos por medio de dos líneas, ¿va? Una línea horizontal y una línea vertical. ¿Va? Lo dividimos en 4 regiones. 4 regiones. Y comenzamos de la parte derecha, siguiendo el círculo, ¿va? En forma antihoraria. ¿Va? Y ahí pues vemos el inicio 0 grados y comenzamos a desplazarnos. El otro punto 90 grados, el otro punto 180 grados, el otro punto 270 grados y al completar una revolución, o sea, una vuelta, tenemos 360 grados. Y ahí está el principio, pues, de la aritmética de los ángulos. Luego, puedo trazar una línea que divida el primer sector en dos partes iguales, entonces me va a definir un ángulo de 45 grados. De la misma manera, 135 grados, 225 grados, 315 grados, una revolución. Y aquí donde viene lo que yo espero, pues, que usted comprenda de que el dibujo a mano alzada, pues, tiene que ser lo más cerca posible de la realidad, ¿va? Entonces quiero trazar un ángulo de 30 grados, pues trazo una línea, ¿va? Del origen, que se acerque más a la de 45 y se aleje más de 0 grados. Entonces eso me representa 30 grados. Y este sería de 15. Entonces, aproximadamente
aproximadamente. Entonces, esa habilidad, pues, la hacemos y la vamos a practicar en el libro de trabajo. Libro de trabajo. Ahí vamos a hacer estas prácticas, pero en el libro de trabajo tienen que elaborar lo que van a presentar ustedes como tarea, pero antes de eso tienen que practicar, pues, para que vayan agarrando esa habilidad, ¿no? Lo digo porque en los exámenes, ¿no?, hay quienes llevan hasta regla T para el examen y nos van a tocar pupitres, pues, o tal vez un apoyo así en un auditorio donde la regla T no la vamos a poder ocupar, ¿no? Que va a ser estorbo. Si van a llevar otro tipo de escuadras, algunas pequeñas, pues está bien, ¿no? Pero yo sugiero, pues, que comiencen a hacer el trazo a mano alzada, ¿no? Primero con 2H y luego repintar, pues, las soluciones, ¿no? Entonces les va a abundar el tiempo. Esa es la variable ya en los parciales, ¿no? El tiempo. Bien, entonces en veces ocupamos, pues, calculadora para encontrar algunos ángulos, ¿no?, por medio de los modelos matemáticos, llámese trigonometría, ¿no?, y nos da, pues, la respuesta en forma digital, ¿no? Pongamos que nos dio 25 grados, punto 46. Ahí está. O sea, hay quienes dejan así la respuesta, ¿no? Pero no, en el sistema internacional necesitamos, pues, que las respuestas vayan en minutos y segundos, ¿no? O sea, los submúltiplos del grado. En ese sentido, pues, que este ejercicio de 25.46 grados lo vamos a expresar con minutos y segundos. Entonces, la parte entera ya sabemos que son grados. Entonces, tenemos aquí 5 grados. Ahora trabajemos la parte decimal. Entonces, este punto 46 lo transformo en minutos. Aquí está. Punto 46 por 60, ¿por qué? Porque un grado es igual a 60 minutos. Entonces, punto 46 grados lo multiplico por 60 y me da 2760. Entonces, como hay dos decimales, separo las dos cifras y me queda 27.60 minutos. Tomamos los enteros, ¿va?, y estoy seguro de que son 27 minutos. Y la otra parte decimal son segundos, ¿va? Entonces, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, el punto 60 minutos que me sobró lo multiplico por 60 y me da 3600. Como es decimal, separamos las dos cifras y me queda 36 segundos. Entonces, la respuesta de 25.46 grados en el sistema sexagesimal es 25 grados, 27 minutos, 36 segundos. Entonces, en matemática, eso se llaman números complejos, ¿no? Números complejos. Se lo va a ocupar mucho en aquellas materias donde se ocupa mucho las corrientes eléctricas, los campos eléctricos. Ahí, pues, mecánica recibe mucha información de, de ingeniería eléctrica, ¿no? Y tenemos que aceptarlo. Yo creo que cursé, quiero ver, dos sistemas eléctricos lineales, el 1 y el 2, conversión de energía electromecánica, la 1 y la 2, llevan cuatro materias. ¿Cuál otra cursé? Los sistemas automáticos, sistemas de control automático, dolor de cabeza, que ahora pues veo mucha información. En aquel tiempo no teníamos mucha información, pero le dábamos, ¿va? Ya son 5 materias. Y la teoría del campo electromagnético, 6 materias. 6 materias cursábamos en mi plan de estudio de ingeniería eléctrica. No sé ahora cómo estamos. Voy a revisar los planes de estudio. Entonces, estos números complejos pues se ocupan mucho con el famoso
el número I. El I es un número que se ocupa mucho en los cálculos de ingeniería eléctrica. Y es igual a que es I, a un número ficticio, ¿verdad? A la raíz de -1. Eso es I. Entonces, ahí es donde está pues, el secreto de la ingeniería eléctrica. ¿Verdad? Trabaja con un número que en matemáticas no existe. ¿Verdad? Bueno, filosofía barata. ¿Verdad? Estamos. Bien, entonces, Ingeniero, diga, hola ingeniero José, mi nombre es Jonathan, quería comentarle algo. diga, Jonathan. Fíjese que muchos de nosotros, que estamos entrando al trabajo a la 1 de la tarde, pues estamos teniendo un poco de dificultad para el teórico uno. Y usted sabe que la situación económica a veces pues se pone un poco fea y no sé si nos podría echar la mano solamente de subirnos las grabaciones del teórico uno, porque así pues yo siempre pierdo un poco de tiempo, ¿verdad? Porque me toca que vestirme temprano y entrar a la 1 a mi trabajo. Y pues necesito estar al 100 en su materia, pero me está afectando un poco y creo que... Ah, no, mm, ya le entendí. No se preocupe porque para hoy que viene la vacación voy a las clases que ya son tres las que hemos dado, la del programa de la asignatura, luego la de generalidades, luego ya del concepto de dibujo técnico y las normas. Esas tres clases que ya vimos, tres hemos visto, ¿eh? O sí, cuatro, tres. tres, va. Yo- Entonces las voy a subir hoy en vacaciones, ¿eh? No se preocupe. oh, muchas gracias, ingeniero. Sí, sí, las tengo que subir porque la escuela, la dirección de la escuela me lo pide también. Es que estoy esperando, como les repito, no sé si lo dije en una intervención, la persona que me va a ayudar, ¿verdad? Bueno, Eso es lo muchas que ya... gracias, ingeniero. Va, estamos, sí, no se preocupe, vamos a hacer eso. Bien, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces ya habíamos visto pues cómo vamos a medir los ángulos, ¿va? Entonces los instrumentos de medición de ángulos, los que no son digitales, ¿va? Este, llámese transportadores en Coama, en el taller no se llama transportador, algunos le llaman así, pero se llama el goniómetro, ¿va? Entonces viene con ese vernier que trae minutos, ¿va? Todavía la escala trae minutos, ¿va? Un medio grado sería 30 minutos, ¿va? Y trae los segundos. Entonces, para información les hablo de esto porque se ocupa, lo van a ocupar, ¿va? Tienen que asimilarlo bien. En otras palabras, esta vacación les estoy dando este material para que le pongan las pilas. Otra unidad de medida, porque en el sistema internacional son 7 las unidades de medida, ¿va? Aquí dejé este ejercicio a los alumnos, ¿va? De que transformen esta medida de grados con minutos y segundos a esta forma digital, ¿va? ¿Cómo quedaría? Tengo que encontrar Q, tengo que encontrar R. Que sería Q, serían los minutos, R sería, pues, bueno, sería este producto, este sería décimos de grado, centésimos de grado. Bien, les dejo esta inquietud. Bien, repito, tenemos otra unidad de medida que la ocupamos mucho en ingeniería mecánica y se llama temperatura. La temperatura, pues, ahora se ha puesto de moda, ¿verdad? Que cuando llegamos a un lugar nos toman la temperatura, ¿verdad? Antes, pues, el medidor de temperatura era por medio de una escala, escala donde un líquido, supuestamente líquido, ¿va? Pero no, era un metal, solo que este metal en la naturaleza pues se presenta en forma líquida, el mercurio, ¿verdad? Entonces lo, lo calibraban en una varilla de vidrio con
con una escala definida, ¿va? Y entonces al dilatarse el mercurio, dependiendo del calor que recibía, pues daba la temperatura, ¿va? Daba la temperatura. ¿Cómo se llaman esos tipos de medidas? ¿Se acuerdan? Ahora, con la electrónica, pues nos da digital, ¿va? Esas medidas, pues, eran por medio de escalas. Entonces, existe, pues, unidades, ¿va? De medida, llamémosles comerciales, ¿va? O de la vida diaria, ¿va? Que son el grado centígrado o Celsius, ¿va? Y el grado Fahrenheit, ¿va? Son los dos que más se ocupan, así como milímetro y pulgada, ¿va? Entonces, países donde se ocupa la pulgada, pues prácticamente ocupan el Fahrenheit, ¿va? Y los países donde ocupa el sistema internacional, ¿va? O sea, el metro, milímetro, ocupan el grado Celsius, ¿va? Entonces, existe una tabla de conversión, ¿va? De los grados. Cuando usted ve en la televisión que están dando, pues, en algunos casos, el clima, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar que de México para allá los dan ¿cómo se llama? En Fahrenheit, ¿verdad? Fahrenheit. Entonces puede hacer de que un manual, ¿verdad? de, de, de taller, pues vengan las temperaturas para las llamas, o sea, las llamas de los sopletes para soldaduras vengan en Fahrenheit, ¿no? O en Celsius, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero cuando estén en termodinámica van a ver de que eso se resuelve fácilmente con ¿va? La temperatura absoluta. ¿Va? O sea, una temperatura absoluta significa que aquí en Andrómeda pues va a ser la misma. ¿Va? Entonces, en termodinámica debemos de tener ese cuidado. Que si en un problema nos dan las temperaturas, ya sea en Fahrenheit o, o en centígrados, en Celsius, ¿va? Tenemos que transformarlas a temperatura absoluta. Y la unidad es el Kelvin. ¿Va? ¿Por qué? Porque en termodinámica se trabaja con variables de estado, así le llaman, variables de estado. ¿Va? Y serían tres variables. ¿Va? Volumen, ya hablamos del volumen, ¿no? Presión, a la presión y la temperatura. Esas son las tres variables que nos, nos sacan, eh, pues, como dicen, sueño, ¿verdad? O sea, nos desvelamos, pues, tratando de dominar esas tres variables, ¿verdad? Son bien importantes, son ya la termodinámica, pues, se considera una de las materias, pues, de la energía, ¿verdad? Una materia que es universal, ¿no? Casi como las matemáticas, ¿no? Solo que esta pues nos habla de hasta del origen, ¿no? Del universo, ¿no? Bien, como ven pues esto es lo que les tenía pues de información en esta discusión, ¿verdad? Para que usted pues, ¿no? Si tiene alguna deficiencia con la aritmética, a las tablas de la aritmética, pues repasemos, repasemos. Porque la maquinita sí, la maquinita ayuda mucho, pero para comprender qué está haciendo usted en la Universidad de El Salvador, tiene que serlo usted. En un parcial, pues ocupamos las calculadoras por cuestiones de tiempo, pero cuando usted resolviendo problemas, trate de hacerlo, pues va todo usted, usted ¿cómo se llama? Su pensamiento, a aplicar todo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Estamos? Entonces, como introducción a las discusiones, pues yo agregué esto, porque esto
no lo dábamos, ¿va? Pero hoy que hubo tiempito, pues lo agregué, ¿ya? Para que usted pues vea de que lo fácil se vuelve después difícil o trampa en los parciales, ¿no? Me equivoqué, un factor de conversión. Entonces, si llevan química técnica, pues ahí van a ver pues también este material, ¿no? Y en química técnica, pues la química pues ocupa mucho pues el método, perdón, las cantidades científicas, ¿no? O sea, las bases de 10 y todo eso, entonces tiene que, ¿no?, adaptarse a eso. Bien, entonces les deseo pues que descansen estas vacaciones, entre comillas, ¿va? Pero que también estudien, métanle ya, ¿va? Vayan avanzando. Ahí está pues va en la unidad 1 el material que vamos a desarrollar. Léanlo, léanlo, ¿verdad? Y mi consejo es de que en este parcial usted tiene que sacar una nota pues mínimo 8, mínimo 8, porque se supone que son conocimientos que ya nos traen, ¿no? Lo único que vamos a hacer es ordenarlo a la materia de dibujo técnico. Bien, jóvenes, pasen feliz vacación. Entonces, espero pues, hoy voy a hablar y ya me tienen pues a la persona que me va a ayudar para que haga pues estos trabajos, perdón, estos, sí, trabajos administrativos, ¿va? Eh, si no, pues, de alguna manera, pues yo les voy a subir las primeras clases que ya la nube ya me mandó las primeras dos, entonces también eso hay que esperar para que la nube pues nos mande al correo las clases y uno pues ahí pues se las voy a subir a campus, ¿no? Bueno, ya tenemos 2 semanas de trabajo, ¿verdad? Algunos alumnos me escriben de que les mande la clave para entrar ¿cómo se llama? A campus. Yo les digo que la escuela de ingeniería mecánica se encarga de eso. Yo me meto a hacer eso, pues olvídense, me voy a meter en otros problemas, ¿no? Mi problema no es administrativo, mi problema es académico, ¿no? Bien, repito, nos vemos el 9 de agosto en clase, ahí vamos a ver ya un poco más, hemos visto la norma 1, las unidades de medida en milímetros, la norma 2, los formatos, ya vimos y desarrollamos eso, y vamos a hacer la próxima discusión sobre eso, sobre los formatos, ¿no? La norma 3, los márgenes de los formatos, vamos a definirlos también. La norma 4, el cajetín, ¿verdad? La medida del cajetín, vamos a adoptar uno que sea fácil de ejecutar, ¿verdad? Lo vamos a definir para cuando hagan los libros de trabajo, pues ya apliquen eso, porque de eso se trata los libros de trabajo, que apliquen las normas, ¿no? Luego, la norma 5 eran las escalas, que las estamos ya desarrollando, ¿no? Las escalas, después de las escalas, la norma 6 van a ser las letras, ¿no?, el rotulado, ¿no? Norma 6, la otra semana, cuando vengamos de vacación lo vamos a ver, norma 6. Luego vienen los tipos de líneas, ¿no? Las líneas, pues, en el dibujo no son solo a trazar, sino que hay tipos de líneas, así como en el lenguaje escrito nosotros tenemos las vocales, ¿verdad? Pues yo hago una similitud de que los tipos de líneas son como las vocales. Yo creo que con esas 7 normas, pues, ahí está la de centrar la figura, lo que vamos a dibujar, centrarlo en los formatos, ¿no? Eso también es norma, ¿no? Cómo centrar, ¿no?, eh, el dibujo en los formatos. Está normalizado. Bien, entonces se cuidan, ¿verdad? Nos vemos en Muchas la gracias, próxima. ingeniero. Pues se cuidan, nos vemos en la próxima. ¿Verdad? Vayan ya
sacando sus conclusiones de lo poquito que hemos visto, para que no les cueste estudiar.